cómo va a ser el mundo del arte post pandemia. No lo tengo claro y yo creo que nadie lo tiene claro. Y pensar, me atrevo a decir que pensar en hacer lo mismo en un espacio virtual es algo que de alguna forma va a marcar el final de muchos proyectos. Pues que estamos entrando en un periodo de aceleración de la historia donde nos estamos moviendo muy rápido, donde una cantidad de cosas van a suceder muy rápido, hay como una situación como de problemas emergentes en los que la humanidad tendrá que ponerse a trabajar. Y creo que una de las cosas es la aventura por lo desconocido, que es importante, que no está todo resuelto, que podemos ser muy flexibles a lo que esté cambiando en la situación. Y otra cosa que es importante es que no empezamos de cero en este momento. Una purga, ¿no? Como que se caiga todo lo que era accesorio. Como una vuelta como a lo que verdaderamente es importante de las artes, sí. Por otro lado, siento que la red en Colombia ha estado intentando realmente como entender cómo hacer. Y ahí hay como pura experimentación, pasos en falso y pasos acertados. Pero creo que todos estamos intentando entender cómo hacerlo. Ciertas desigualdades entre los distintos campos del arte, ¿no? En Colombia, ¿cierto? Como unos campos del arte más consolidados, con procesos más consistentes, con instituciones más profesionales. Y entonces una situación como esta lo que hace es agudizar un poco también esas distancias, ¿no? Entrenados al fracaso. Entonces, un nuevo fracaso pues no nos para, simplemente continuamos, evolucionamos. Y un poco la mentalidad es eso, ¿qué tengo yo para ofrecer? Tan importante producir como distribuir. Como bajarle la velocidad. Segundo, evaluar la necesidad de la presencia. O sea, la presencia es necesaria para ciertas cosas, pero no es tan necesaria para otras. Eso que ya estaba todo en crisis. Yo, sinceramente, yo no podía ir a una feria más porque era como una especie de cápsula de espacio y de tiempo. Seguramente bajará ese ritmo, darnos cuenta de qué es lo que es realmente importante y de pronto bajar la ansiedad de hacer tantas cosas. Todas las situaciones tienen sus luces y sombras. Es cierto que este desafío, como he decidido llamar a la pandemia, yo me refiero a la pandemia como desafío. Ha sido el desafío más grande que hemos tenido porque por primera vez todos estamos pasando por lo mismo al mismo tiempo, pero en diferentes barcos, porque hay barcos más fáciles que otros. De lo que a veces promulga el arte, que sabemos que no siempre es así, para poder comprender estas nuevas alternativas. Y yo siento que como artistas y como pues, interesados en este campo, pues siempre debemos estar más atentos a las posibilidades que a los límites. A mí me ha sorprendido enormemente la capacidad de la gente de adaptarse a este reto. Todo este asunto que nos cogió por sorpresa a todos en todas nuestras actividades y en nuestra vida cotidiana implicó muy rápidamente tratar de entenderla y no dejarnos ganar por una condición de encierro y de dificultad. ¿Y qué significa eso? Es decir, es retomar con mucha más potencia la actividad, el trabajo, digamos, como la convicción de que hacer arte, trabajar en el arte vale la pena. Hizo un freno en las maneras de hacer, en las maneras de proceder, pero al mismo tiempo, al tenernos que reinventar esas maneras, implicó una mayor concentración. Y pienso que también nos permite entender más dónde estamos, por dónde estamos circulando, cuáles son los efectos o los problemas previos a la pandemia. Para mí, trabajar como artista es una excusa para
poder crear vínculos más que desarrollar proyectos. Se señala el artista como un ser independiente y egoísta individual. Y pues lo que más nos han enseñado otros, y en especial en estos tiempos, otros tipos de grupos y disciplinas, es que la unión hace esa fuerza y la unión logra movilizar cosas, ¿no? Y pues eso hasta nos enseña una minga en este momento, ¿no? O sea, es como la era de hacer proyectos colaborativos, como que el arte antes era como muy, pues cada uno estaba mirando por su beneficio, por el beneficio de la galería, pues siempre como las ferias, siempre de alguna forma había como esa, pues no es competencia, pero pues sí, había como quién es el que vende más y tal. Y creo que a partir de varias experiencias y varios proyectos que pues nos han contado y cercanos también a nosotros, creo que los proyectos colaborativos donde varios espacios de pronto se pueden unir con un mismo fin, pues creo que eso es muy interesante y creo que pues es un poco lo de ahora, o ser permeable a otro tipo de prácticas, el arte, la música, la gastronomía, el diseño, creo que pues se pueden como permear pues fácilmente. Lo público está con una sensibilidad muy importante que creo que hay que asumir. Yo creo que hay un trabajo colectivo, que resalto que hay un trabajo colectivo, colaborativo, que se dio de manera espontánea, organizado, con unos planteamientos de necesidades territoriales muy puntuales. Apostamos por cultivar ese público. Ese público que ya había llegado, nos enfocamos básicamente en darle a conocer de manera profunda, o más allá, nuestros contenidos, o sea, una relación casi que efectiva en ese contenido. Se hizo muy evidente en este tiempo el vacío de agremiación que tenemos, de apoyo, de compartir información, de escribir cartas a diferentes entidades, al gobierno nacional, a la alcaldía. Entonces creo que eso ha sido también un aprendizaje, ¿no? Cómo la unión realmente hace la fuerza y definitivamente la necesidad de que nuestro medio tenga un espacio común, un espacio de interlocución, cierta representatividad también. Fortalecer las redes entre los colegas. Un ejemplo es que durante la cuarentena se creó un grupo de WhatsApp con más de 200 artistas callejeros, grafiteros de la ciudad de Medellín, para regular tarifas, para regular espacios, para gestionar permisos, para participar en la mesa de graffiti en las discusiones de arte urbano del Consejo de Medellín, fortaleciendo nuestras redes de trabajo y de afectos, que son muy importantes. De solidaridad que podemos sentir. Y eso me parece que eso tiene una potencia enorme en el futuro, tanto desde cultural, pero con social y político. Yo creo que todo el mundo piensa en las ventas, pero hay que pensar también en los artistas, que es un momento duro para ellos. Otra de las grandes enseñanzas es el haber encontrado, el haber visto que la unión hace la fuerza. Yo creo que este ha sido un momento en que las galerías nos hemos unido, hemos empezado a trabajar en hacer alianzas. Entre todos ayudémonos y salgamos de esto, pues porque claramente aquí nunca ha habido una institucionalidad fuerte para que lo soporte, entonces si no lo alimentamos nosotros no será posible. Entonces a mí me interesa mucho también como en términos de colectividad lo que pasa, o sea, siento que la colectividad es más creativa que un individuo. Es el tema de trabajo en equipo con colegas, con aliados, con muchos otros actores, con dos objetivos. Uno, la reducción de gastos y costos, ¿cierto? Hacer más liviana esa carga mensual que se tiene. Y otra, pues ser mucho más fuerte en la propuesta de valor y en la oferta que hacemos a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes. Estos grandes centros del arte se van a volver más gaseosos. Revaloración de lo local y de las cosas locales. Estas instituciones de arte locales de pronto pueden coger un poco más de fuerza. ¿Cómo nos podemos fortalecer?
para que tengamos instituciones fuertes y que no sea salir a dar auxilio, no, es tengamos con qué hacerlo de verdad, que no sean subsidios sino compras y eso se vuelve un círculo redondo, ¿no? Cómo entender nuestra relación con la empresa privada de una forma distinta, cómo poder trabajar en ciertos proyectos que de pronto no son cosas que nosotros haríamos antes, pero que ahorita uno encuentra como un punto de encuentro, un punto en común con una marca y conjuntamente se desarrolla un proyecto. Hubo como un vuelco hacia tratar de censar un poco y entender quiénes estamos o somos o hay por ahí y cómo estamos. Y nos pareció que era importante tomar el tiempo, la distancia suficiente para ver la situación con otra perspectiva y entender cómo deberíamos comunicarnos con el público, cómo deberíamos hacerlo de manera asertiva, sin ser alarmistas y sobre todo de manera responsable. Los programas públicos de las instituciones culturales mejoraron. Entonces, como ese proceso de difusión, ese nuevo canal que se abrió, no solamente virtual, sino en general, para estar en contacto con otros, para que el museo llegue a otros lugares, logró hacer como un pequeño giro que aspiro a que pueda ser mucho mayor para proponer programas públicos, acciones, conversaciones mucho más amplias, mucho más radicales, mucho más generosas, más experimentales. Y yo creo que va a poner a competir muy duro a la educación formal con la educación no formal, porque si yo me meto a YouTube ahora y quiero ver una clase de Harvard gratis, ahí está, dictada por el mejor profesor, ¿cierto? O estas clases, por ejemplo, de tipo masterclass, que a uno no le dan un título, pero uno habla con un director de cine, pues qué sé yo. Eso se va a empezar a combinar y plantea un reto para la universidad formal, institucionalizada, que en el futuro y el profesor de arte sobre todo, va a tener, es un papel más como, que tiene que ver como con la inspiración. Los proyectos que han surgido han sido excepcionales. O sea, una cosa estupendísima porque el problema de centro ha sido el cuerpo. Eso de entrada. O sea, el objeto de estudio es el cuerpo. Y como tal, ese cuerpo, ¿cómo lo vamos a ver? Como territorio, como un receptor de sensaciones, como un traductor de materialidades. O sea, ese gran objeto de estudio es el que ha dictaminado, digamos, un poquito la estrategia. Yo he visto unas ventajas interesantes con respecto a mi ejercicio académico y es que me ha permitido como interrelacionarme mucho con mis colegas. A mí se me ocurrió, por ejemplo, hacer como intercambios con colegas de otras universidades, o sea, yo estar en una clase de ellos y ellos estar en una clase mía. Y ese tipo de cosas me parece que son pues muy potentes porque definitivamente se da como la posibilidad incluso de unos cruces que antes eran insospechados. Extraño muchísimo mis clases, pero una clase de escultura yo no la podría dar virtualmente. O sea, la verdad admiro mucho a los colegas que se han dado mañas para poder lograrlo. Y ese modelo de academia tiene que ser replanteado. Como sistematizar y ordenar el trabajo y darlo a conocer está buenísimo. O sea, el espacio se ha achicado, el espacio nos ha acercado, a la vez el espacio virtual, a la vez que tenemos pues toda esta limitación física. Por lo menos para mí en la mayoría de los casos fue un año, digamos, de mejores resultados que los anteriores en términos de orden, documentación, clasificación, cierre, es decir, planeación de digamos, cierre de propuestas. Pero volví al lápiz, es decir, volví al asunto un poco más analógico, más de comprensión, pues, como de ciertas prácticas, pintura, papel, tela, pues, como
bueno, si esto nos está poniendo a estar encerrados, ¿qué es lo que tengo más a la mano? En vez de irme por la otra vía, que es la que he visto, que es la producción audiovisual, la producción mediática, nuevos medios y todo eso. Entonces, creo que hay una división, unos nos fuimos por un lado, los otros para el otro. Fue empezar un poco de ceros, por más que ya son 8 años consecutivos haciendo la feria, fue empezar un poco de ceros, pensar en una lógica digital que ha sido enriquecedora y que tiene ventajas también, porque la conexión es finalmente para mucha gente, no solo para Bogotá, sino para otras ciudades del país o incluso por fuera del país. En una línea para mí es involucrar a la gente desde lo emotivo y lo personal y lo doméstico. O sea, invitar, o sea, preguntar a la gente, no tanto invitar, sino preguntar, como eso de ponerla, de pensar qué obra quiero hacer desde mi casa, es una pregunta a las personas, ¿no? Es como, si no es imponer un contenido, sino es hacer que la gente cuente cosas. Y yo creo que ahí radica el éxito totalmente. El Museo del Futuro es un museo mixto entre un museo físico y presencial y un museo virtual. Y si tiene el componente interactivo, o sea, de buscar con sus usuarios, con sus públicos directos a través de la plataforma virtual, que ellos contribuyan a co-crear los contenidos de las exposiciones como en una suerte de co-curadurías o de coagenciamientos, creo que es la lógica. No era un museo físico y un museo en tu casa o un museo virtual, sino el museo era el mismo, que se manifiesta o que se proyecta o que produce a través de esos dos canales. Sino que empezaban los artistas como centro, ¿cierto? ¿Y cuál es esa relación entre la galería y los artistas? Esa falta de encuentro con el arte es una gran pérdida, ¿cierto? Nosotros no, en ese sentido sí creemos que debe existir un encuentro físico con las obras de arte, que la experiencia con el arte no puede ser solamente digital, sino que al contrario queremos aprovechar el espacio como, ¿sí? Como experiencia en sí misma, ¿no? Y que los artistas puedan hacer instalaciones. Hemos vendido obras a través de Instagram, incluso en otros países. O sea, yo creo que esto es una reevaluación completa para estudiar el mercado del arte. Está generando un mensaje que se puede comprar arte en línea, que no tenga miedo, que es confiable. Esa parte me parece muy acertada y todos estamos trabajando para eso. Con mi galería virtual, yo soy una galería local, pero con alcance global. Mis primeros acercamientos a todo el tema de las ferias, de las exposiciones, con un tema virtual, que antes, pues, como que no se le ocurría a uno hacerlo, ¿no? Como fue también en la pandemia, desde el punto de vista digital, pues me va a quedar digital y chao lo presencial. Yo creo que hay que buscar como ese equilibrio, ¿no? Lo digital no reemplaza lo real, ¿cierto? Y también entender que lo virtual no es un canal de información de lo real. Lo digital es un canal y lo real es otro canal. Y simplemente suman. Pero cuando uno va a la virtualidad y no hay 4 galerías, hay 100.000 galerías y hay 500 o 1.000 museos importantes. Y hay, ¿sí me entiendes? O sea, entonces dice, ¿cómo me enfrento a eso? O sea, ¿cómo sí soy relevante en un universo mucho más grande que la localidad, ¿cierto? ¿Cómo podemos aprovechar ese mundo digital para generar más actividades? ¿Cómo utilizar esos medios digitales para hacer mejor lo que se ha hecho antes, complementar lo análogo? En ese sentido, creo que está muy bien la virtualidad porque sí logramos tener gente de pronto que está fuera. Tenemos que tener los gastos de viaje y de estadía que pierdan tanto tiempo las personas llegando. Por otro lado, también tuvimos la ventaja de que nos vieron en muchas partes del país y aún de afuera. Se ha creado otra, digamos, plataforma de generar recursos y es la de compartir saberes a través de los medios donde uno puede inscribirse por
muy poco dinero y ofrecer el conocimiento que uno tiene. Yo creo que esto de la virtualidad pues llegó para quedarse, como todos lo hemos dicho. Sabemos que esto va a ser algo paralelo a todo lo que hagamos presencial. O sea, pensar un proyecto que encaje en un modelo híbrido, que es el que calculo que vamos a necesitar todos para relacionarnos, ¿no?, con el arte. Un modelo híbrido en el que, digamos, permita estos encuentros presenciales, pero que también se desarrollen propuestas pensadas específicamente para lo digital, no adaptadas a lo digital o a este tipo de encuentros virtuales o digitales. Y desde el punto de vista de contenidos, lo que observé en este año es que los contenidos que antes las ferias, digamos, manejaban dentro de sus programas de foros, se incrementaron y subieron de nivel, y creo yo que subieron en números de participantes. Me parece que no hay que replicar los eventos, o sea, tal cual se hace en presencial, hacerlo en virtual. Me parece que es súper importante buscarle la pertinencia del medio, o sea, pensar que la gente está viendo el evento en una pantalla y cómo lograr transformar eso. Las estrategias de manejos de medios, porque mira que realmente te termina demostrando que lo más importante es el contenido y la pertinencia del contenido. Estamos muy preocupados por, sobre todo por resaltar a las, por ejemplo, a las editoriales que son independientes, a las galerías, a todos estos agentes que están haciéndolo todo, digamos, para sostenerse, pero también como para nosotros animarnos a ser parte de, no solamente como prensa, sino a ser parte del sector también como creadores. Pues que existe un potencial de público que antes no considerábamos y que pues como que la televisión pública pues se olvidó de nosotros, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y casi que nosotros podríamos empezar a producir esa televisión pública pues cultural, ¿no? La virtualidad yo creo que a mí me ha ofrecido eso, estar más presente. Es curioso, es extraño. Y bueno, valga la aclaración, yo no tengo redes sociales. La virtualidad pues es una forma de conectarnos, pero definitivamente es una herramienta para comunicarnos de una forma más. Y para mí, y esto es algo que yo he descubierto ahorita con la virtualidad, el aprendizaje, y puede sonar un poco categórico y perdón por eso, es la única red social sostenible. Que el artista pues sigue siendo la persona, la voz a través del arte, de la situación política, económica, religiosa, pandemia, todo, en este caso de Colombia. Uy, este 2020 me ha dejado muchísimos aprendizajes. Yo creo que yo era consciente, por ejemplo, de la importancia de la cultura, pero no hasta este punto de que es un bien de primera necesidad. Es un víver para la curiosidad que no le hemos dado el lugar que merece y que ha cuidado nuestra curiosidad, ha cuidado nuestra alma, ha cuidado incluso nuestra salud mental en este momento de confinamiento. Pero el otro lado de la moneda de esto de valorar la cultura es que hemos visto cómo cuida de nosotros, pero creo que es momento de que empecemos a preguntarnos cómo cuidamos nosotros de la cultura y cómo vamos a hacer para retribuir todo lo que ella nos da y ponerlo en el lugar que merece en la sociedad y valorarlo. Y es una tarea de todos. Yo creo que el arte y la cultura ha sido fundamental para estos momentos de encierro. Pues los médicos han sido los héroes, pero yo creo que además de los médicos que sanan el cuerpo, está el arte y la cultura para, digamos, generar un equilibrio emocional en las personas. ¿Qué hubiéramos hecho estos meses de cuarentena
sin la cultura y sin el arte, sin la música, sin un buen libro, sin una buena obra, sin la poesía, sin una buena película. Que lo que hay que lograr, y con eso termino mi respuesta, no es necesariamente que la cultura sea una víctima del cambio, sino que la cultura en algún momento, ojalá muy pronto, tome el control y sea la que genere nuevos hábitos, nuevas dinámicas en un mundo transformado. Que la sociedad necesita del arte y de la cultura, pues trabajo allí y pues creo en ello, pero hoy más que nunca creo que tiene que ser un escenario vital para el cambio que viene. Yo te diría que esencialmente un gran aprendizaje es el de siempre encontrar motivos para poder crear y para no dejar de creer, porque cuando uno deja de creer en lo que nos rodea, de alguna manera está dejando de creer en uno mismo, y dejar de creer en uno mismo también es una manera de morir un poco. Pasando tantas cosas, y no es por ser alarmista, van a pasar cosas buenas y malas, pero van a pasar cosas. O sea, es lo que digo a todo el mundo. Yo no sé si el mundo dentro de unos años va a ser bueno o malo. Lo único que le puedo asegurar a la gente es que no va a ser aburrido.